vamos falar um pouco da obra de David Wood, professor David Wood, da Universidade de Sheffield, que eu tive a alegria de conhecer em 2015. E falar da obra de David é indissociável de falar da figura humana, da personalidade, das características de quem conhece, de quem pôde conviver com essa figura generosa que é David Wood. Eu o conheci em uma conferência das LAS, em Aberdeen, na Escócia, no ano de 2015, e fiquei de imediato encantado com a sua exposição, a sua apresentação, que então versava sobre a literatura na América Latina, na América do Sul, precisamente, quando, anos depois, ele vai publicar pela Routledge, pela editora britânica Routledge, o livro Football and Literature in South America, que é uma referência incontornável. E, à época, ele já acumulava, reunia um material que me deixou muito encantado, já que uma das minhas agendas de pesquisa trata justamente da interface literatura e futebol, e eu fiquei muito impressionado como um inglês conhecia com tanta familiaridade a história do futebol brasileiro e, especificamente, a literatura brasileira, personagens que ele mobilizou naquela apresentação em que, vamos assim dizer, fundante, em que eu pude conhecer, e ele, por exemplo, sabia aspectos da obra de Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira, de uma crônica que eu nunca havia conhecido, mencionado, e ele nos apresentava. Então isso já foi uma das primeiras impressões que tive, a clarividência do David, a didática do David e o conhecimento sobre a realidade sul-americana. A generosidade a que se seguiu o contato, então continuamos próximos ao longo dos anos, nos eventos também da LASA, da Latin American Studies Association, em Barcelona, por exemplo, no ano de 2018, voltamos a nos encontrar. Eu posso dizer que o ano de 2018 talvez tenha sido um dos mais profícuos da trajetória do David, até o momento em que ele lança esse livro, Football and Latin and Literature in South America. Ele lança o projeto fundamental, a Level Played Field, sobre a prática do futebol de mulheres na América do Sul, em que ele vai organizar essa rede de promoção, de debates, de interlocução acadêmica e também das protagonistas, das jogadoras, nas cidades, né, nos encontros que ele promove nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Bogotá, de Medellín e de Buenos Aires. Esse é um projeto coletivo fundamental que também mostra esse traço extremamente benevolente e generoso do David. E ainda em 2018, quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Birmingham, um fellowship, graças a um estágio pós-doutoral, fui convidado por David a conhecer a sua universidade em Sheffield, a poder me apresentar, a ter também, nessa ocasião, o contato com Peter Watson, que à época fazia sua tese de doutorado, e é assim, David tem esse caráter agregador, e tivemos também em 2018 juntos em Winchester, quando ele presidia as LAS, e aconteceu na Universidade de Southampton, uma conferência anual lá, então participando do GT. Então ele tem essa característica agregadora, generosa e extremamente erudita, vamos assim dizer, um conhecimento muito amplo que nos impressiona e cativa a todos. Então queria deixar esse relato, essa homenagem e essa expectativa da continuidade da obra do David, que merece ser, especialmente o seu livro Football and Literature in South America, conhecida de todos os novos pesquisadores da geração de pesquisadores de esporte e também de latino-americanistas, de brasilianistas que estão no Reino Unido. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço. Sí,
Yo tuve la oportunidad de escuchar al profesor Wood en un congreso en el que él presentó una ponencia muy interesante sobre la manera como unas mujeres poetas se referían a los atletas. Y para mí fue una presentación muy interesante porque siento que a través de la lectura cuidadosa de las obras literarias, el profesor Wood me hizo consciente de la manera como se estaba registrando el movimiento y de la manera como las formas de movimiento de los atletas, sus gestos físicos, daban pie o permitían la construcción de nuevas sensibilidades. Eso me resultó muy interesante porque no había, bueno, no he estudiado mucho la literatura, pero no había comprendido hasta qué punto en la literatura podía documentar esa transformación de la sensibilidad, esa transformación de la mirada de aquellos que son aficionados. Y en la presentación que él hizo, se detuvo en unos poemas de unas mujeres, y eso todavía me resultó más cautivador, porque fue recordar que los gestos de los deportistas, aunque usualmente los leemos en clave de profesionalización física, están también cerca del mundo de la danza o de un mundo estético mucho más amplio. Entonces, siento que lo que aprendí del profesor Wood fue eso, cómo la literatura puede hacernos conscientes de nuevas miradas sobre los gestos deportivos, y cómo los gestos deportivos están transformando la sensibilidad de una época. Eso me parece pues una gran contribución para los estudios del deporte y precisamente para que nuestra atención se embriague, se impregne de esas preguntas por la sensibilidad y la belleza que los gestos traen. Sí, por supuesto. David es uno de los promotores, digamos, el tipo de investigaciones sobre el deporte en general, ¿no? Conocí a David, digamos, primero por sus publicaciones y después por su visita de trabajo de campo, sobre todo con una aproximación bien novedosa, porque él vinculaba la literatura, digamos, con el deporte, ¿no? Es decir, las expresiones literarias del deporte, y luego fue diversificando sus aproximaciones, pero siempre su gran tema fue la cultura popular, ¿no? Y las expresiones populares del fútbol y la música y de otras expresiones artísticas, ¿no? Entonces, a lo largo de los años me he encontrado con David en distintos eventos, hemos intercambiado ideas, creo que hemos construido una relación de amistad cálida, le reconozco, digamos, sus aportes, inclusive hasta hace poco el fútbol femenino, como una de sus preocupaciones latinoamericanas importantes también, ¿no? Entonces, me parece magnífico, quiero sumar mi voz, digamos, al homenaje, a la trayectoria, a la integridad, a la apuesta por América Latina, por la cultura popular, por la academia, por el conocimiento que David nos ha enseñado y con lo cual hemos podido intercambiar y desarrollar un diálogo profundo, ¿no? Celebro que ustedes hayan pensado en organizar un pequeño homenaje para David, y yo no podía dejar de estar para sumarme a esos reconocimientos y para darles desde aquí un abrazo muy fuerte y, como nosotros decimos, un abrazo de gol, que es el abrazo más sentido y más abierto que uno puede tener. Nos conocimos con David, creo que por mail, simplemente por la invitación a participar en un seminario que organizaba en Sheffield en el año 2002 y que a mí me venía como anillo al dedo porque yo tenía que ir a defender mi tesis de doctorado a Brighton. Entonces, bueno, quien va a Sheffield, quien va a Brighton va a Sheffield, quien va a Sheffield va a Brighton. Y entonces era una magnífica excusa que me permitía conseguir fondos de mi universidad para poder cursar el Atlántico y bueno, nada, esto, asistir a ese seminario en Sheffield y luego irme a Brighton a defender mi tesis al viva. Eh, Ahí nos conocimos con David y fue una relación la mantuvimos a la distancia, esporádica, con cierta irregularidad, no con demasiada consistencia, hasta esta última década, especialmente en los últimos
cuando fui a Liverpool el 2016, los últimos años, a partir de la cual la relación se volvió absolutamente vigorosa, estrecha, compacta, constante, y especialmente muy cariñosa. Especialmente muy cariñosa. Porque lo que yo descubrí en David era un tipo generoso, un tipo magnífico amigo, un gran lector, un gran crítico, y además un tipo que estaba por razones difíciles de entender en la selva académica, por mero amor a la disciplina, al campo y al tema, estaba desplegando de una manera fantástica los estudios sobre fútbol de mujeres en toda América Latina. Y eso realmente me impactó, me impresionó muchísimo. Nosotros además tuvimos nuestra ligazón particular, que tenía que ver con que yo estaba trabajando con la cuestión de la historia, por un lado, del fútbol de América Latina, y simultáneamente estaba trabajando con las cuestiones de cultura popular, que eran exactamente aquellas que David había trabajado en relación con el Perú. Así que esto, terminamos de tejer una relación estrechísima. Creo que lo que más quiero resaltar hoy del trabajo de David de los últimos años no es aquello en lo que me atañe a mí, su fantástico libro sobre el fútbol y la cultura popular en el Perú, por ejemplo, decisivo para armar una historia del fútbol de América Latina. No. Yo asistí a lo que el loco hizo. El loco es una expresión muy argentina. Digo, yo asistí a lo que David hizo en esos 2 años de despliegue de los simposios y conferencias respecto del fútbol de mujeres en América Latina. Tuve el placer de que me invitara a acompañarlos en un par de ocasiones en Buenos Aires y en Río de Janeiro. Para colmo, me invitó a acompañarlos en un tema en el cual yo lo único que podía hacer era exactamente eso, acompañar, no asistir, porque no era mi tema, pero asistí a ese despliegue, asistí al agradecimiento infinito que las compañeras le tuvieron a David por el apoyo que les dio. Eso, nada, no conozco mucha gente en nuestros campos, en nuestras disciplinas, que tenga esa generosidad y ese compromiso realmente. So this is a perfect example. I mean, David's project, and his service to SLOS and his service to BLAR, he has been absolutely fundamental in setting the tone for that community, in building collaborations, and creating a kind of generous space. I mean, he's somebody, you can ask for a PDF of anything that he's done and will gladly spin it off to you. You know, that's the kind of modeling that you want. And he's mentored tons of students and connected tons of people. And so that's why we're in the space that we are right now. I was thinking about those big kind of essays, and I went back and read The Beautiful Game, Hegemonic Masculinity, Women in Football in Brazil and Argentina, which was, a fantastic article in BLAR that is kind of a sweeping survey of where we were at the time, and was incredibly useful and also incredibly generous. I hate when people only want to talk about Eduardo Arquetti and Eduardo Galeano, because how dare you build a career like that and never talk about women? And David did totally the opposite, and yet is still super constructive and positive about any piece of work that comes out that can contribute, right? What can it give you? Not what does it do that like drives you mad, Brenda, but what can it give you? What can it contribute? What can you take from that and build something better? And why spend your time, complaining about what's not there, and just move on and move forward to doing different stuff. And I feel like he's both set the tone for the community, his scholarly work, especially obviously the football and literature, all of the stuff about Clarice, all of the stuff about Ana Amelia Queiroz is totally contributing to the idea that women had voices in football, that they had aesthetic views on football, that they built the culture from the very beginning. That's fundamental to the way that we see the global game today. All of those things are incredible contributions, and just personally being encouraging and opening
and super feminist, you know, always looking for women scholars to promote, always looking for work about women, gender, sexuality. You know, you couldn't have had a more contributive, productive impact on the field, I think. Bueno, y pensando en el campo de los estudios sociales del deporte en la región, la figura de David Wood ha sido central para instalar una de las grandes líneas de trabajo de los últimos años que se ha popularizado y que refiere a los estudios sobre fútbol femenino. Y esto a partir de la creación de la red de investigación sobre fútbol y mujeres en América Latina, que fue un proyecto creado por David, pensado por él, al que fui generosamente invitada como coordinadora. Participó también como coordinadora Silvana Gellner, una gran amiga y compañera. Un acierto de la red, un acierto de este proyecto fue la conjunción, la reunión de voces académicas, de personas que veníamos trabajando desde las universidades, los centros de investigación sobre deporte, sobre fútbol y género, y las voces de las protagonistas en sus diferentes roles, como futbolistas, como árbitras, como periodistas. Creo que ese fue un acierto, le dio mucha riqueza a las discusiones, ¿sí? La cantidad de testimonios y la posibilidad de unir la academia con el territorio. Entonces, bueno, para mí David es como un gran referente de esta línea de trabajo, pero además de una forma de trabajar en la academia que refiere a darle las voces, a las voces de las protagonistas un estatus central. Y por otro lado, puntualmente pensando en Argentina, David también ha sido relevante para promocionar esta línea de trabajo. Recuerdo una reunión en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, en el lugar, es el lugar donde yo trabajo. Es una reunión con jóvenes investigadores, investigadoras, y él presentó los lineamientos generales de su trabajo sobre el fútbol femenino, ubicado en el principios del siglo XX en Argentina. Él estaba hablando puntualmente de Argentina. Y bueno, el trabajo con las fuentes, qué pasaba, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué ha pasado con las mujeres en el fútbol durante este periodo? Bueno, sus reflexiones son citadas por los y las jóvenes que investigan estos temas. Así que es un referente para los trabajos que se hacen en la Academia Argentina. Y la presentación de David tuvo que ver también con un contexto histórico del que ya hablé, que tiene que ver con la ebullición de las demandas y los reclamos del movimiento de mujeres y los feminismos. Con lo cual ahí también, ¿no? Fue un momento clave la presentación de David en el instituto, porque bueno, estaba en línea con el contexto social, cultural, político de nuestro país. Y por otro lado, me parece que en términos personales, lo que yo quiero destacar es que en él descubrí esa unión que a veces es muy difícil encontrar en una persona que proviene de la academia, un intelectual, que es como la lucidez reflexiva, crítica, y al mismo tiempo la sensibilidad, ¿no? Como una, no caer en esta figura soberbia que a veces encontramos en el mundo académico, sino que conjuga, para mí, ¿no? Es un valor central esta conjunción, el encuentro entre la sagacidad intelectual, crítica, y la sensibilidad para entender ciertos temas sociales.